Ya Bueno, en vamos a una intentar... semana, Juanma, en una semana en que la cosa en Cuba está de mal en peor, ¿no? Sabemos que, a ver, hablemos de la crisis económica en Cuba, no es nueva, no quiero retroceder 70 años, pero al menos hace 6 años se vive una crisis en Cuba que ha redundado en mucha inflación, se desvaloriza, por lo tanto, el peso cubano, escasez de alimentos, escasez de medicamentos, pero sin duda, a partir de la desaparición de Maduro, digamos, y del corte entonces del petróleo que llegaba a la isla, la situación se complicó aún más, tanto que creo que el martes, Juan Manuel, fue el apagón más grande que ha ocurrido en la isla en los últimos años. El 64% de la isla completa quedó sin luz en un momento bastante extendido durante la noche. Así es que la situación, claro, está bastante compleja. Y, bueno, sabíamos que el gobierno ha decidido mandar esta ayuda. Rocío Fonseca nos va a venir a contar en un ratito más cómo se va a hacer. Sabemos que es a través de la UNICEF, pero nos va a venir a contar un poco más de detalles del fondo, este fondo contra el hambre y la... ¿Cómo se llama? Fondo contra el hambre, que yo le quería... El hambre y la pobreza. Este fondo, exacto, que se creó por ley el año 2010 y que tiene una cierta cantidad. También vamos a preguntarle si lo que se va a mandar es dinero, como se ha dicho, o si se va a comprar con esos dineros, se van a comprar alimentos u otras cosas que pueda necesitar. Sí, recordemos, antes de irnos a la pausa, ya no pudimos hacer el contacto, pero a ver si lo podemos reagendar de todas formas para el día lunes, porque es bien interesante tener la mirada de él, que actualmente Cuba es un desastre improductivo, porque el problema no es solamente que no tenga combustible y por lo tanto con ausencia de combustible se están generando estas dificultades que no solo tienen que ver con la incapacidad de que lleguen aviones, los aviones pueden estar transportando tanto turistas como ayudas y no tienen cómo repostar el queroseno, que es el combustible para los aviones y por lo tanto volver, sino que en estricto rigor Cuba hace mucho tiempo que tiene una situación de una economía totalmente paralizada. Durante décadas hay que decir que el gobierno cubano, porque no se me ocurre otra manera de decirlo, se dedicó simplemente a destruir a la empresa privada y estatizarlo todo, y eso al final terminó generando una paralización. De lo poco que tenía funcionando era el sector del turismo, que después de la pandemia se vino al suelo y hoy día es muy poco competitivo. O sea, Cancún o República Dominicana resulta mucho más atractivo para los turistas y por lo tanto ya no está yendo la gente a turistear a Cuba. Hoy día los principales fuentes de ingresos, que son la mayor tristeza, son las remesas, es decir, la plata que mandan los cubanos fuera de Cuba a sus familiares en Cuba. Esa es la principal fuente de ingresos de Cuba. Imagínate. Y segundo, el arriendo de doctores, porque así funciona. Mandan doctores fuera y les pagan por esos doctores, a ellos les pagan un porcentaje y el resto va a parar a la plata del Estado. O sea, los números de Cuba son de la miseria, para que se hagan una idea. Estamos hablando de un 88% de la gente que vive en pobreza extrema. 88% de la población vive en pobreza extrema. O sea, el salario mínimo no alcanza ni siquiera para comprar... el salario no alcanza ni siquiera para comprar una canasta básica. Eso es pobreza extrema, es bien brutal. Entonces, la situación ya no es solo el embargo en términos del petróleo, es que la situación en Cuba es muy dramática hace mucho rato y se requiere, por lo tanto, de esta ayuda. La pregunta es si con la determinación del presidente Donald Trump se va a producir el cambio o simplemente esto lo que va a provocar es que tenga que los países estar sistemáticamente subsidiando a un régimen totalmente fallido y vaya a saber uno por cuánto tiempo también. Bueno, hay voces, Juan Manuel, que señalan que las conversaciones de Alejandro Castro con la CIA al más alto nivel para encontrar una, comillas, salida a la situación cubana avanzan, y hay quienes dicen que esto podría resolverse dentro de las próximas semanas. Supongo que lo vamos a ver. Y vamos a mirar digamos, la bajada política en un momento más para saber cómo ha sido la reacción aquí en Chile tras el anuncio hecho por el gobierno en el día de ayer. 6:27 minutos.